Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. Hoy vamos a hablar de algo que no sale mucho en las noticias, quitando estos días alguna pequeña información por una denuncia que han puesto Podemos Izquierda Unida en Madrid y que incluye a ministros y exministros de diferentes gobiernos. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como Operación Chamartí. Operación Chamartí no deja de ser un negocio que ha pasado de ser una concesión de terreno público a una venta fraudulenta de terreno público con motivos única y exclusivamente especulativos. Esto no deja de ser más que un reflejo de la sociedad española, en la que los poderes económicos que tenemos en la actualidad son los poderes económicos que surgieron al amparo del régimen franquista, que medraron durante la dictadura de Franco y que durante la democracia han seguido medrando y mandando en España con la connivencia de los partidos que han gobernado este país, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, e incluso en el Ayuntamiento de Madrid con la connivencia de Ahora Madrid de Manuela Carmena, que de entrada era reacia a esta operación y al final acabó apoyándola. ¿Por qué? Posiblemente por las presiones que sufrió o porque no se sabe bien lo que recibió a cambio. Para empezar a hablar de esto tenemos que remitirnos al año 1993, cuando gobernaba en España el Partido Socialista. A partir de aquí surge lo que sería la Operación Chamartín. Una operación que se puede considerar como uno de los mayores expolios especulativos de este país, tanto por la cantidad que se le ha mermado a las arcas públicas españolas, como por la longevidad en el tiempo, puesto que ha llevado más de 25 años, un cuarto de siglo. Vamos a entrar en materia. Como os decía, en el año 93 el gobierno socialista de Felipe González tenía como ministro de Fomento a un tal Josep Borrell. Sí, el mismo Josep Borrell que a día de hoy es ministro en funciones de exteriores en el gobierno del señor Sánchez. Ya vemos que las caras en el PSOE pasan los años pero no cambian mucho. Pues en esa época el Partido Socialista constata la necesidad de ampliar la estación de tren de Chamartín. Lo que pasa que como no quieren encargar esta obra a los presupuestos generales del Estado, después de arduas deliberaciones llegan a la brillante conclusión de que lo mejor va a ser realizar una obra pública con financiación privada, algo que se hace por primera vez en España. El proyecto inicial de Renfe y del Ministerio del Fomento consistía básicamente en la desafectación de suelo público y su posterior concesión a un operador privado. El suelo público hasta ese momento era de uso ferroviario y lo que se hace es que pasa a ser suelo público con uso residencial y comercial. Hay que recordar que este suelo público con uso ferroviario había sido expropiado a sus legítimos propietarios durante la década de los 40 por el régimen franquista. Una expropiación que es legal, o sea, una expropiación que hace el Estado, se paga y listo, no, ahí no hay pega ninguna. El problema es que la expropiación deja de ser legal en el momento que se cambian los usos del terreno, es decir, que el terreno pasa de ser de uso ferroviario a ser de uso residencial y comercial. Ante esta posibilidad podían existir demandas judiciales que en este caso, si hubiese que pagar indemnizaciones a los antiguos propietarios, estas recaerían en el operador. Esto es lo que se gestó en el primer acuerdo de lo que es la Operación San Martín. Por otro lado, tenemos la gestión del operador. El operador, que pasó de ser inicialmente Dutch S.A., que era Desarrollos Urbanísticos de Chamartín S.A., una empresa que pertenecía a Argentaria, por entonces Banco Público, y que hoy en día es conocido como DCN, Distrito Castellana Norte, propiedad del BBVA. BBVA, que como ya sabemos, se hizo con Argentaria gracias a que se lo regalaron, básicamente. Y el presidente de Argentaria, el señor Francisco González, creo que conocidos por todos, pues pasó a ser presidente del BBVA impuesto por el señor Aznar. Señor Francisco González, que es el único personaje que durante todos los 25 años de este pelotazo ha estado ahí, digamos. Ministros han ido cambiando, partidos políticos han ido cambiando, directores de Renfe han ido cambiando, pero este señor siempre ha estado ahí. O sea que este señor se lo ha currado, ¿eh? Pues como se decía,
La gestión del operador lo que incluía básicamente era la negociación de la recalificación urbanística, los usos y la edificabilidad, es decir, cambiar el plan general para que esto pasase de ser terreno ferroviario a ser terreno de uso comercial y de vivienda, la redacción del propio planeamiento urbanístico, la resolución de los problemas patrimoniales del suelo, lo que decía antes de las posibles indemnizaciones a los anteriores propietarios, y la urbanización y la comercialización de las parcelas o edificios, es decir, el poder vender las parcelas o poder vender o alquilar parcelas, suelos o edificios ya construidos. Por el otro lado, el concesionario, es decir, el Estado, que es el propietario de los terrenos, puesto que no los cedía, sino que los daba una concesión por 99 años, tendría que cobrar un canon fijo que consistía en una serie de obras ferroviarias y un canon variable que vendría siendo un porcentaje sobre los beneficios que se obtuviesen por la venta, por estas ventas o arrendamientos. Esta es la idea que surge para montar lo que es la Operación Chamartín. A partir de aquí se firman una serie de contratos por el Ministerio de Fomento en los cuales va cambiando totalmente la idea inicial a lo que es en la actualidad, para lo cual vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos contratos. El primer contrato se firma en el año 94 por el mencionado señor Josep Borrell, ministro de Fomento del momento por parte del Partido Socialista, y en este contrato había varias especificaciones. El suelo vendido eran 620.000 metros cuadrados, la edificabilidad eran 870.000 metros cuadrados, había el canon fijo que venían a ser unos 134 millones de euros si pasamos las pesetas a euros de hoy en día, que serían en obras de remodelación de las infraestructuras ferroviarias, más o menos unos 102 millones. Tendríamos casi 16 millones en un edificio de oficinas y prácticamente otros 15 millones en la mejora de la estación de Chamartí. Por otro lado teníamos el canon variable, que era la parte que se llevaba los beneficios, que en este primer contrato el Estado establecía que era un 53%. Aparte se establecían un par de cláusulas muy interesantes, que eran que se prohibía revender hasta la finalización total del desarrollo ferroviario y urbanístico. Es decir, no se podría revender el suelo antes de que estuviera todo terminado. Y las indemnizaciones que hubiese que pagar a los antiguos propietarios se tenía que hacer cargo la empresa constructora. O sea, esto de entrada sería un buen negocio para el Estado, digamos, puesto que se lleva un 53% de los beneficios. Si hay que pagar indemnizaciones, las paga la constructora y además se evita tener que gastar en los presupuestos generales del Estado la pasta de hacer estas obras. Podríamos considerarlo un buen negocio, para mi manera de ver no, puesto que estas obras las tiene que acometer el Estado, porque si no acaba pasando lo que ha pasado aquí, que serán pelotazos inmobiliarios. Pero bueno, de entrada, de forma teórica, parecería un buen negocio. Este fue el primer contrato. Solamente 3 años después se firma el segundo contrato entre Adif y la concesionaria, que, bueno, Renfe de aquella época era concesionaria, que en este caso lo firma Rafael Arias Salgado, que era el ministro de Fomento en ese momento en el gobierno presidido por José María Aznar. En este segundo contrato ya directamente el suelo vendido pasa de los 620.000 metros cuadrados a 1.850.000 metros cuadrados, o sea, se triplica el suelo que vendemos. Y la edificabilidad pasa a 1.125.000 metros cuadrados. Tenemos aquí también hay un canon fijo, que en este caso serían las mismas obras, sería un canon de 167 millones de euros, pero el canon variable ya lo bajamos entre el 20 y el 50% de los beneficios dependiendo. Curioso. Eso sí, se mantienen las dos prohibiciones, la prohibición de revender el suelo antes de estar terminado el proyecto, y las indemnizaciones las sigue pagando la constructora. En este segundo contrato ya el Estado empieza a hacer menos negocio, puesto que pierde parte del canon variable y se está vendiendo más suelo a la empresa privada. Tenemos un tercer contrato que se firma en el año 2002, solamente 5 años después del segundo. En este caso lo firma el señor Álvarez Cascos, ministro de Fomento en el segundo gobierno de José María Aznar, donde ya tenía mayoría absoluta. Tenemos que aquí se vuelve a aumentar ahora prácticamente en 100.000 metros cuadrados el suelo vendido. Se aumenta también la edificabilidad, que pasa a 2.050.000 metros cuadrados, o sea, prácticamente se duplica.
y tenemos que seguimos cobrando un canon fijo, en este caso de 210 millones. O sea, el coste de las obras, que son las mismas siempre, va subiendo porque sube la vida, o sea, es así. Pero el canon variable baja ya directamente a un 26%. O sea, el negocio ya empieza a ser un poquito peor. Pero sí, seguimos teniendo la prohibición de revender y que las indemnizaciones las siguen pagando la constructora. Ya en el año 2009 llega el cuarto contrato que se firma entre el operador y el Ministerio de Fomento. En este caso lo firma José Blanco, ministro de Fomento del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y aquí ya empieza el descalabro. O sea, aquí ya el despipote es tremendo. El suelo vendido se mantiene siendo el mismo, la edificabilidad aumenta simplemente en 10.000 metros cuadrados, o sea, prácticamente eso no varía, pero ya tenemos que aparece un canon fijo que es de 984 millones de euros por las obras que hay que hacer, y desaparece el canon variable. El Estado ya no va a cobrar nada en función de los beneficios que se obtengan de vender o arrendar lo que se edifique. Un negocio. Aún encima se abre la posibilidad de revender el suelo, con distintas, bueno, en principio imponían que el concesionario se tuviera que quedar un 75%, después pasó al 50%, bueno, ya se abre la posibilidad de revender. Y aún encima, aquí el señor Blanco ya se gradúa porque directamente asume que las indemnizaciones a los antiguos propietarios que se pudieran derivar las paga el Estado. Manda huevos, como diría Álvarez Cascos, manda huevos. Increíble. Ya en el año 2015 tenemos que se produce el quinto contrato que se firma con la concesionaria. En este caso lo firma Ana Pastor, ministra de Fomento del gobierno de Mariano Rajoy, con el Partido Popular. Sigue manteniéndose intacto el suelo vendido, la edificabilidad, el canon fijo sigue siendo el mismo. A pesar de que han pasado 6 años, consideramos que las obras valen lo mismo, con lo cual eso no es normal, puesto que el precio de las obras tenía que haber aumentado, con lo cual ya, si hay sobrecostes en esas obras, las va a pagar el Estado. Y lógicamente no hay canon variable y se sigue manteniendo la posibilidad de revender el suelo y que las indemnizaciones las pague el Estado. Para mayor INRI, en este contrato, la señora Pastor incluye algo interesantísimo, que es que lo que antes el pago fijo lo había que pagar en 5 años, esta señora ya directamente se lo traslada a 20 años. 20 años con un 3% de intereses para que la empresa concesionaria no lo lleve muy mal, que pueda respirar bien, Ya como conclusión, en el año 2018 tenemos el último contrato, el sexto, que se ha firmado entre el Ministerio de Fomento y DCM. En este caso lo firma el señor José Luis Ábalos, actual ministro en funciones de Fomento en el gobierno, en funciones del señor Sánchez. Y tenemos que aquí ya bajamos un poquito el suelo vendido, que pasaría a ser de 1.167.000 metros cuadrados. Bajamos un poquito la edificabilidad, que pasaría a 1.485.000 metros cuadrados. Seguimos cobrando lo mismo de canon fijo, o sea, desde el 2009 seguimos con los 984 millones de euros, o sea, seguimos perdiendo dinero por parte del Estado. Lógicamente seguimos sin cobrar canon variable, sigue siendo un 0%, y aún encima el señor Ábalos ya aquí directamente sí que abre la vía total a que se puedan vender los terrenos y seguimos pagando las indemnizaciones todos los españoles. Esto es cómo han evolucionado los contratos que se han firmado en el Ministerio de Fomento y la constructora para llevar a cabo la operación Chamartí. O sea, hemos pasado de una operación que lo que pretendía era reformar la estación de Chamartí con una cierta urbanización aledaña a un complejo urbanístico tremendo, única y exclusivamente para el beneficio de una constructora. En lo largo de estos 25 años tenemos que, respecto a las viviendas que se iban a construir, hemos pasado del proyecto inicial de 5.000 viviendas, que eran las que se contemplaban, a día de hoy a 10.476 viviendas. Eso sí, de estas un 20% tienen que ser de protección oficial y también se va a construir 390.700 metros cuadrados de zona verde que no había en los orígenes, pero que esta zona verde se va a hacer sobre una losa hormigón, la losa de hormigón que va a tapar las vías. Sobre eso pondremos un poquito de hierba para que quede bonito. Pero vemos que en 25 años hemos duplicado el número de viviendas a construir. Curioso, esto al Estado lo beneficia poco. Pero no es lo más importante. Lo más importante viene a ser lo que sería el uso comercial.
En el proyecto inicial se hablaban de 180.000 metros cuadrados de uso comercial. Uso comercial pueden ser oficinas, locales comerciales, hoteles, etc. Eso en el proyecto inicial. A día de hoy se habla de 1.600.000 metros cuadrados de uso comercial. O sea, se ha multiplicado por 10 la zona comercial a construir. Lógicamente aquí es donde se ve que esto es un pelotazo urbanístico, puesto que se podría vender que con esto se tratan de paliar los problemas de vivienda que hay en Madrid, construyendo más viviendas, pero esto se cae por su propio peso cuando vemos que del proyecto inicial al proyecto de hoy lo que ha aumentado de forma a lo bestia ha sido la zona de uso comercial. Esto no tiene ni más ni menos que su origen en las políticas neoliberales que durante años se han llevado en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular, que ha pretendido hacer una ciudad dividida entre norte y sur, en el cual en el norte estaría la City, donde está la pasta, donde está la gente de pasta, donde están las empresas, donde están las oficinas, y en el sur está la gente trabajadora sin trabajo, o sea, sin nada, ahí no hay empleo, no hay servicios, que tampoco importa. Todo interesa que esté en el norte, que es donde vienen las empresas y donde hay que dar los servicios. Y la señora Carmena, pues, ha tragado con esto. Curioso, ¿no? Pues sí, ha tragado con esto. Viendo así en perspectiva lo que han sido estos 25 años, vamos a ver qué ha sacado la empresa concesionaria desde que se llegó al primer acuerdo hasta hoy. Los beneficios que ha sacado la empresa concesionaria han sido básicamente 5. En primer lugar, tenemos que se le ha facilitado el pago de los terrenos y derechos de edificación, o sea, de 5 a 20 años, o sea, se le ha dado una manera de pagar mucho más sostenible y más fácil que la que había inicialmente. En segundo lugar, se han rebajado los costes de urbanización e infraestructuras. Esto se debe tanto a acuerdos con la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid de diferentes corporaciones del Partido Popular que han asumido gastos que tendría que asumir la empresa constructora. Con lo cual, si tiene que hacer menos gasto, el valor de sus terrenos aumenta, o sea, gana más dinero. En tercer lugar, tenemos que se ha limitado el riesgo privado respecto a la ejecución de urbanización e infraestructuras, que se traslada a la administración pública. Esto se hace consiguiendo que sean ellas las que ejecuten las obras por un lado, y por otro lado se establece un importe máximo, es decir, la empresa paga un importe máximo y a partir de ese importe todos los sobrecostes que haya los van a asumir las administraciones públicas, con lo cual esto genera un sobrecoste para las arcas públicas, o sea, se está malversando dinero público. En cuarto lugar, se ha permitido una ejecución del desarrollo por etapas mucho más acomodada a los intereses privados. De esto que creo que se tenía que hacer en 2 fases, pues ha pasado a 6, para que sea más facilito a la empresa, que vaya mejor y demás. Y en último lugar, y lo más sangrante, es que se permita la reventa de los terrenos antes de que esté finalizado el proyecto. Con esto, la constructora lo que puede hacer es ir vendiendo los terrenos para financiándose y encima el riesgo lo está trasladando a terceros, no lo está asumiendo ella. Esto, en definitiva, es un pelotazo inmobiliario. Suelo público, que tenía un uso ferroviario, ha pasado a ser suelo urbanizable, que se ha vendido a una empresa constructora. Por cierto, visto los datos económicos, se ha vendido a menos del precio medio del metro cuadrado en esa zona, que está sobre los 2.000 euros y aquí no llega a 1.000 euros el metro cuadrado, con lo cual el negocio para la administración es bastante poco rentable. Y encima, todo esto a lo largo de 25 años, en los cuales no se ha hecho nada más que ir mejorando las condiciones para beneficiar a una empresa, en este caso a un banco, al BBVA. Con todo esto, no nos puede extrañar que el señor Pedro Sánchez no quiera Podemos en el gobierno. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre, salud y república para todos.